Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Nos corresponde hoy platicar sobre el proceso sucesorio. El proceso sucesorio, básicamente, tenemos dos distintas formas de categorizarlo, según en principio si existe o no testamento, y luego por la autoridad o la persona, el funcionario ante quien se va a llevar a cabo el trámite. Entonces, por el lado de si existe o no testamento, el proceso sucesorio podría ser testamentario o intestado. Y por el lado de la persona ante quien se va a tramitar, podría ser judicial, notarial. Y entonces, esas combinaciones nos dan cuatro distintas posibilidades en cuanto al proceso sucesorio: intestado judicial, intestado notarial, testamentario judicial y testamentario notarial. Aquí vamos a tratar sobre el testamentario y el intestado judiciales. En cuanto al proceso sucesorio, lo primero que habría que decir como punto de partida es que siempre que una persona fallece, y por lo tanto podría existir algún derecho a su sucesión, es necesaria la tramitación de un proceso sucesorio. Aun cuando exista testamento, los herederos instituidos no adquieren automáticamente la propiedad de los bienes del causante con el simple fallecimiento. Es siempre necesario la tramitación de un proceso sucesorio, y por supuesto cuando no hay testamento, por mayor razón. Entonces, como decíamos, vamos a ver aquí tanto el proceso sucesorio testamentario como el intestado cuando se tramitan ante juez. No sé si de esto ya les había dado copias. ¿No? Sí, ya les había dado copias, están en el mismo que la identificación del tercero. Entonces, pues decíamos, vamos a ver estas dos variantes del proceso sucesorio: el judicial, sea testamentario, intestado. En principio, vamos a ver el proceso sucesorio testamentario, porque se supone que es lo primero que debería ocurrir, o la primera opción que debería votarse. O sea, si existe testamento, necesariamente tenemos que tramitar el proceso sucesorio testamentario. No sería en ese caso procedente el proceso sucesorio intestado, salvo por supuesto aquellos casos en los que la ley específicamente así lo indica, como cuando el causante en su testamento dispuso de sus bienes mediante legados, pero resulta que no dispuso de todos los bienes, entonces quedan por ahí algunos otros por los cuales se tramitar el proceso sucesorio intestado. Entonces, este proceso testamentario se tramita de conformidad con estas normas que vemos por acá. En principio, el artículo 917 del Código Civil, que dice: la sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de la persona manifestada en testamento, y a falta de esta, sucesión de la ley. Entonces aquí vemos lo que les decía: cuando existe el testamento, no procede el proceso sucesorio
intestado, salvo unas excepciones, pero el intestado, como dice aquí, es solo a falta de testamento, como regla general. Y la primera se llama testamentario y la segunda intestada, comprendiendo que en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. En 934, adelante, dice: toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal a la heredad. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas o objetos determinados. Y el 935, que dice: el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Luego, el Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 460, indica que corresponde el proceso sucesorio y testamentario cuando media testamento válido, abierto o cerrado, otorgado de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley. El Registro General de la República establecerá la forma de llevar el registro de testamentos. Entonces, pues inicia, igual que todos los demás casos, de una solicitud, y este memorial inicial, a este memorial inicial le es aplicable el artículo 455 del Código, que dice: pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge superscripto, los herederos, el Ministerio Público, los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. Este artículo es norma aplicable al proceso sucesorio en general, tanto en Estado como en testamentario. Sigue diciendo: con el memorial de erradicación se acompañarán el certificado de defunción o la certificación de declaratoria de muerte presunta, los documentos justificativos del parentesco y el testamento si lo hubiere. Salvo que los interesados lo presentaran, el juez o el notario pedirá el informe al registro respectivo sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte del causante. Entonces, pues vemos acá que la norma exige, entre otras cosas, lógicamente la certificación de defunción de la persona para acreditar que efectivamente falleció y que procede de su sucesor, en su caso la declaración de muerte presunta. Y luego pide necesariamente que se acompañen los documentos justificativos del parentesco. ¿Eso para qué? En cualquier caso sirven esos documentos justificativos del parentesco, sea proceso sucesorio, intestado o testamentario. El Código Civil, como leímos, le da plena libertad al testador de hacer sus disposiciones testamentarias. O sea, no es como ocurre en otros países, que la persona tiene que dejar por lo menos una parte de sus bienes a sus parientes que la ley considera como un derecho irrenunciable a él, sino que aquí perfectamente podría dejarse como único heredero a un completo desconocido y no dejarle nada de herencia a los parientes. Pero de todos modos, aun cuando existe esa posibilidad, la ley exige que se presenten los documentos justificativos del parentesco en cualquier caso, porque luego, cuando todo esto termine y eventualmente llegue a una liquidación de impuestos, dependerá, en el caso del proceso sucesorio testamentario, la proximidad o lejanía del parentesco que exista, o incluso si es un extraño, el porcentaje de impuesto que va a pagar. Luego, en el proceso intestado, con mucha mayor razón, porque solo los parientes serían los llamados a suceder a esta persona, y entonces obviamente hay que acreditar esa relación de parentesco. Pero si fuera un heredero desconocido, no lo puede justificar, y entonces ahí ya paga su impuesto como extraño. Y entonces, en la resolución que emite el juez, ordena todo este montón de cosas. Primero, señala una junta de herederos, de conformidad con el artículo 462 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice: siendo parte legítima el que pida la apertura del proceso, el juez lo tendrá por radicado y convocará a los interesados a una junta, citándolos en la forma prevista por el artículo 456, mediante dictos, hay que hacer publicaciones. La idea de esta junta de herederos es que los posibles interesados en la herencia manifiesten si aceptan o renuncian a la herencia que eventualmente les pudiera corresponder.
Y en esa misma resolución dice que el juez ordena publicar la solicitud. El artículo 456 dice: en la misma resolución en que se radique el proceso, se ordenará la publicación de edictos, citando a los que tengan interés en la mortuoria, debiendo publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial, y contendrá los nombres del solicitante y del causante, el tipo y forma de proceso que se radica, así como lugar, día y hora para la celebración de la Junta de Herederos, ante el juez competente o el notario según los casos. El término de las publicaciones no interrumpe el curso de las demás diligencias que deban efectuarse. Luego dice que se le da un aviso al registro de procesos sucesorios. El registro de procesos sucesorios está regulado por este decreto que vemos ahí, el decreto 73-75 del Congreso. Entonces, dice este decreto en su artículo 1 que se crea el registro de procesos sucesorios, que estará a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Y el 2, que es el que se cita aquí en la presentación, dice: los jueces de primera instancia que correspondan, o los notarios en su caso, darán aviso dentro del término de 8 días hábiles contados a partir de la fecha de radicación del respectivo proceso al encargado del registro de procesos sucesorios de los que se tramiten en los tribunales o ante sus oficios, y contendrán por lo menos los siguientes requisitos: fecha de radicación y nombre del solicitante, nombre de apellido del causante, nombre de apellido de los padres del causante, nombres de los presuntos herederos o legatarios, si el proceso sucesorio es testamentario en estado o de donación por causa de muerte, y firma del juez y sello del tribunal, con nombre y apellido, número de colegiatura, firma y sello de dirección del notario. No podrá dictarse el auto declarativo solicitado si no consta por medio del recibo del registro que fue dado el aviso que se requiere que se artículo. Entonces, ¿cuál es la idea de este registro de procesos sucesorios? Aquí, el juez, en este caso, estamos hablando de un proceso sucesorio judicial, el juez le da el aviso al registro de procesos sucesorios. Y aquí de lo que se trata es de llevar un control de qué procesos sucesorios han sido iniciados, procesos sucesorios de qué causantes. Porque la regla general es que de cada causante podría haber solo un proceso sucesorio. Por supuesto, eso tiene sus excepciones, como esos casos que decíamos de que el causante dispuso solo mediante legado de una parte de sus bienes y otro no, y por lo tanto va a haber un proceso testamentario por lo que dispuso en el testamento y un intestado por lo demás. Pero fuera de esos casos, solo podría haber un sucesorio. Entonces, si no existiera forma de llevar este control, pues podría ser que ante un juez se tramite un proceso, ante otro, y ante un montón de notarios otro montón de procesos sucesorios, y eventualmente declararse como herederos o reconocerse como herederos a personas distintas en cada uno de los procesos sucesorios. Entonces, para evitar eso, existe este registro. Entonces, en este caso, el juez le da el aviso al registro de procesos sucesorios y el registro le tiene que responder al juez que ya tomó nota del aviso que le dio. Suponiendo que fuera el primer aviso que recibe el registro de una radicación de un proceso sucesorio de ese causante, lo único que hace, le da el aviso de que ya se recibió la radicación del proceso sucesorio de ese causante. Luego, pero la función del registro no se limita a recibir el aviso y dar una respuesta, sino que cuando recibe el aviso tiene que corroborar si existen avisos previos de algún otro proceso sucesorio del mismo causante, sea judicial o notarial. Y entonces, cuando el registro le contesta al juez o al notario que ya recibió el aviso, le dice: ya recibí el aviso y tomé nota, si no había otro proceso iniciado con anterioridad. Pero si había otro iniciado con anterioridad, le dice: ya recibí el aviso, tomé nota, pero le informo que ante tal juez y tal número de expedientes radicó un proceso sucesorio al mismo causante, o ante tal notario se radicó un proceso sucesorio al mismo causante. La idea aquí, como decíamos, es que no sería válido que existiera, como regla general, más de un proceso sucesorio del mismo causante. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Depende, en principio, de qué clase de proceso sucesorio sea, si es judicial o notarial, los distintos que están involucrados. Si todos son judiciales, prevalece el primero. Si todos son notariales, tendrían dos opciones los presuntos herederos: se ponen de acuerdo en que todo se tramite ante un mismo notario, o necesariamente el proceso se tiene que convertir en judicial. Y si hubiera procesos notariales y judiciales, no importa cuál sea el primero en fecha, prevalece siempre el judicial. Entonces, para eso sirve este tema del aviso.
Luego se pide también un informe al registro de la propiedad. El artículo 455 que ya leíamos dice: salvo que los interesados lo presentaren, el juez o el notario pedirá el informe al registro respectivo sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte tocados por el causante. Este registro respectivo es el registro de la propiedad. Ahí en el artículo 45 del Código de Notariado, no sé si alguien tiene un Código de Notariado por ahí para que lo veamos, está establecida esa obligación del notario de que cuando 45, de que cuando ante sus oficios se otorga un testamento, tiene que dar este aviso al registro de la propiedad para que se incluya ahí el hecho de que se otorgó ese testamento. Dice: el notario que autoriza un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito, en papel sellado del menor valor, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. La multa sería impuesta. Lo de la multa en realidad no importa, que no es más que hacer el trámite. Gracias, pero el eventual problema sí podría ser las responsabilidades penales. No se me ocurre qué delito podría haber, pero sí responsabilidades civiles. Porque supónganse ustedes que a mí me instituye heredero de un causante y resulta que el notario nunca dio el aviso al registro de la propiedad y por lo tanto se tramitó el proceso sucesorio como intestado y los términos que el derecho a suceder eran otros, por lo tanto nunca se supo que yo era el heredero instituido y resulta que estos pasan a adquirir la herencia cuando el que tenía derecho era yo, pues yo le podría reclamar responsabilidades civiles a ese notario por no haber dado su aviso. Y Código Civil en el artículo 1193 establece en el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte será constar en el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte el nombre del testador o donante con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación, lugar, fecha y hora, folio o folios que correspondan al protocolo, el número y el registro del papel sellado en que estuviera extendido el original, la constancia de haber firmado el testador o donante, o el nombre de la persona que firmó su ruego. El libro de testamentos cerrados, copia íntegra del acta que protege el testamento. En el libro de testamentos especiales, los mismos datos que contiene el inciso primero de este artículo en lo que sea aplicable. Cuarto, la ampliación, revocación, nulidad o de insubsistencia de testamentos y donaciones. Y el siguiente artículo: muerto el testador, se presentará el testimonio del testamento abierto con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asientos y razonado. Entonces, básicamente, la idea aquí con que se lleve este registro de testamentos y donaciones por causa de muerte, pero empezar lo lleva el registro de la propiedad porque en algún lado se tenía que llevar el registro, no es que necesariamente sea solo en los casos en los que el testador tenga bienes inmuebles. Pues la idea que se lleve este registro es también para saber, en caso de que hubiera, para empezar, para saber si existe o no un testamento, porque pudiera ser que se inicie un proceso sucesorio como intestado, pero en realidad existe un testamento y por lo tanto debería ser testamentario. O si existe más de un testamento, para saber cuál de esos prevalece, porque saben ustedes que salvo que el testador expresamente diga lo contrario, el otorgamiento de un testamento implica automáticamente que quedan revocados todos los anteriores. Entonces, pues la idea de que se pida ese aviso, ese informe, es precisamente eso. Que se sepa si el proceso en principio tiene que ser testamentario o intestado y si es testamentario, con base en qué testamento, cuáles son las disposiciones testamentarias que deben tomarse en cuenta. Entonces, pues se pide ese informe a los dos registros de la propiedad, de aquí al segundo registro de la propiedad que se alterando. Porque al igual que ocurre con las inscripciones de los inmuebles, que los libros de unos departamentos se llevan acá y los de otros aquí, pues igual el secretario de salud podría dar su aviso aquí, podría dar su aviso al otro registro. Cada uno de ellos lleva su registro de testamentos por separado. Entonces, se llevan a cabo todas estas diligencias. Lo de los informes, hablamos ahí de las dos cosas, tanto los informes que pide el juez a los dos registradores de la propiedad como el informe que el mismo juez da al registro de procesos sucesorios. Y necesariamente no basta con que el juez dé el aviso, sino tiene que constar en el expediente la respuesta del registro de
Lo de las publicaciones para que pueda llevarse a cabo la Junta de Herederos. El inventario y el avalúo. Aquí con el inventario y el avalúo, en el proceso sucesorio judicial, pasa que no es algo que necesariamente te va a pasar antes de que se dicte el auto. El artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que, sin perjuicio de que los herederos obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante por su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará cuando menos. Y entonces dice tercero, pero segundo, las deudas, los bienes relictos, tercero, las deudas que gravan la herencia, sería el activo y el pasivo de la herencia, que es precisamente lo que se determina con ese inventario de avalúo. Cuando el proceso sucesorio es notarial, necesariamente el inventario del avalúo debe llevarse a cabo como un requisito para que pueda dictarse el auto donde se reconozcan o se declaren a los herederos. Cuando el proceso sucesorio es judicial, podría hacerse antes, durante la tramitación del proceso, o podría dictarse el auto y hacerlo después. Es una de las ventajas que tendría tramitar el proceso sucesorio judicial. Luego, con base en estas publicaciones, puede llevarse a cabo la Junta de Herederos, puede celebrarse la Junta de Herederos. Según el artículo 462 del Código Procesal Civil, en dicha junta se dará lectura del testamento. Los herederos y legatarios expresarán su aceptación. Por supuesto, también podrían decir que renuncian a la herencia que les pudiera corresponder. Se dará a conocer a la albacea testamentaria y, en caso de no haberlo y ser necesario, se procederá a su nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. El heredero que no concurra a la junta podrá presentarse por escrito exponiendo lo que convenga a su derecho. Luego, dentro de los 3 días siguientes, supuestamente podría haber alguna impugnación y si existiera, se tramita en juicio ordinario. Es el artículo 465, si se impugnare la validez del testamento por la capacidad legal de algún heredero o legatario, la controversia se sustanciará en juicio ordinario sin que por ello se suspendan las medidas de seguridad, el inventario y el avalúo de los bienes. Y luego, si no hubiera impugnación, una vez que esta haya sido resuelta, dice el artículo 464, si el testamento no es impugnado ni sujeta a la capacidad de los interesados, el juez, dentro de los 3 días que sigan a la junta, sin necesidad de gestión alguna, reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados. Aquí hay un par de cosas que tener en cuenta. Ese plazo de los 3 días es mentira. No necesariamente porque el juez no lo cumple, sino porque ahí falta que el código tenga en cuenta una diligencia que necesariamente debe llevarse a cabo, que es la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, el código simplemente dice, si en 3 días después de la junta nadie dice nada, se dicta el auto, pero no es cierto, todavía tiene que llevarse a cabo esta diligencia, porque el artículo 457 dice: el Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la Nación, será considerado parte de los procesos sucesorios hasta que haya declaración de herederos. Además de representar a los herederos ausentes mientras no se presenten o acrediten a su representante legítimo, a los menores o incapaces que no tengan representante, y al Estado y a las universidades en caso de herencia vacante. Pero, en la práctica, al igual que les decía con la jurisdicción voluntaria, no pasa que, como dice la norma, se le tiene como parte y simplemente le vamos a notificar como si fuera cualquier parte, sino que se le envía el expediente completo y ellos emiten un dictamen. Y entonces, en el dictamen, como ven aquí, se tienen que llevar a cabo un montón de diligencias durante la tramitación de este proceso sucesorio. Y la Procuraduría General de la Nación tiene que verificar que estas diligencias efectivamente se hayan llevado a cabo y que se hayan llevado a cabo bien. Es decir, si se hicieron las publicaciones, que se hayan hecho en los plazos que establece la ley, la cantidad de publicaciones que establece la ley, que el nombre del causante esté bien en las publicaciones. Muchas veces pasa eso, el nombre del causante no está bien y hay que repetir las publicaciones y la junta de herederos, por ejemplo. Que si se celebró la junta de herederos, que todos se hayan pronunciado o se aceptan o renuncian a la herencia que
pudiera corresponder. Si hay alguien que no se haya manifestado, no se puede dictar el auto. ¿Qué más habría que ver aquí? Lo de los informes, que se hayan pedido los informes a los registradores de la propiedad y que estos efectivamente hayan respondido. El contenido de esos informes, igual que coincida el nombre del causante. Y por supuesto, que se haya tomado las acciones que correspondan a lo que diga el informe. Por ejemplo, si el proceso hubiera sido testamentario basado en un testamento de hace 10 años y el registrador de la propiedad informa que existe ese testamento, pero que además hay otro más reciente, pues obviamente el proceso podría corresponder con base en el más antiguo. Siempre en el tema de los informes, que se haya dado el aviso por el informe al registro de procesos sucesorios y que éste haya acusado de residir. Y pues básicamente eso, que todo esté conforme a la ley. Entonces, si todo está bien, la Procuraduría da su opinión favorable para que se dicte el auto en donde se reconozcan los herederos, y si hay algo que corregir, pues igual que pasaba en la jurisdicción voluntaria, la Procuraduría opina en el sentido de que debe corregirse antes de poder resolver. Y entonces, pasado esto, sí ya puede dictarse el auto en donde se reconozca a los herederos. Eso es bien importante, se lo subrayo, porque es una diferencia que existe entre el proceso sucesorio testamentario y intestado. En el proceso sucesorio testamentario se reconoce a los herederos, porque los herederos ya los instituyó el testador. Entonces lo único que se hace es reconocer a los herederos. En el intestado, no hay testamento y por lo tanto no hay herederos instituidos, el juez lo que hace es declarar a los herederos. Las comprobaciones de los parentescos que se le dan en el proceso, lo que dice que el heredero es Juan o es Pedro. Aquí lo que hace es reconocer a los herederos. Es un error que se comete con mucha frecuencia, pedirle al juez que declare, o incluso que el juez declare válido el testamento. Porque aquí no estamos discutiendo la validez del testamento. Si se discutiera la validez del testamento, sería aquí en este juicio ordinario. Si llegamos a este punto, es por una de dos razones: o porque no hubo alguna impugnación en contra del testamento, porque si hubo alguna impugnación, esta fue declarada sin lugar. Incluso si hubiera este juicio ordinario, el juez en la sentencia que dicte dentro de ese juicio ordinario tampoco declara válido el testamento. Lo que hace es declarar con lugar o sin lugar la impugnación que se haya planteado. Si la declarara con lugar, por ejemplo, declara nulo el testamento. Pero si la declara sin lugar, pues como pasa en cualquier caso en el que el juez declara sin lugar la demanda, simplemente dice: se declara sin lugar, pues la demanda se condena en cosas a la otra parte, se acabó, no declara válido el testamento. Lo que pasa con el testamento es que, como ocurre con cualquier otro instrumento público, en principio tiene una presunción de validez derivada de la República del Notario. Simplemente si se lograra destruir esa presunción de validez y se lograra que se declare nulo el testamento, pues esa situación variaría, al contrario no. ¿Qué más? Pero entonces, ¿en dónde se lleva a cabo este reconocimiento de que es válido o inválido? O sea, si tampoco es en el juicio ordinario ni en este. Nunca. O sea, el testamento nunca se declara válido. El testamento tiene una presunción de validez desde que es autorizado por el notario. Lo que se reconoce es... Entonces, lo único que podría hacer el juez es que con las pruebas que le presentaran en un juicio ordinario se destruye esa presunción de validez, entonces declare nulo el testamento. Si eso no pasa, se mantiene la misma situación original de que el testamento se considera válido, pero no hay alguien que lo declare, digamos, es algo que ya opera de pleno derecho por el mismo hecho de que fue autorizado ante notario. Ahora, aquí lo que se hace en el auto, el juez dicta un auto por el que resuelve este proceso sucesorio. El juez lo que hace es reconocer a los herederos. En el testamento el señor dijo: declaro e instituyo como mis herederos a mis hijos Juanito y Pedrito. Entonces el juez dice: se reconocen como herederos del causante fulano de tal a sus hijos Juanito y Pedrito. Se acabó. Por supuesto declara con lugar el proceso sucesorio, pero la declaración de fondo que hace es esa únicamente: reconocer como herederos a los que hubieran sido instituidos. Y entonces después vendría el tema de la liquidación y pago del impuesto. Si no se hubiera hecho inventario de avalúo, recuerden que aquí dijimos que por ser judicial el inventario de avalúo podría hacerse antes, podría hacerse después, pero notarial necesariamente tendría que hacerse antes.
Si no se hubiera hecho el inventario de avalúo, por supuesto, habría que hacerlo aquí en medio, salud, entre el reconocimiento de herederos y la liquidación y pago del impuesto, porque la liquidación y pago del impuesto obviamente se hacen con base en el inventario y el avalúo de los bienes. El inciso quinto del artículo 450 del Código Procesal Civil dice que dentro de las cosas que deben determinarse en el proceso sucesorio está aquí el pago del impuesto hereditario. Entonces el proceso sucesorio no ha terminado mientras no se haya liquidado y pagado el impuesto. Tiene primero una fase notarial o judicial, como uno quiera, que llega hasta el auto donde se reconozca o se declare a los herederos. Luego de eso viene una fase administrativa, que es la liquidación y pago del impuesto. Y ya cuando eso se hizo, ya si hubiera bienes inscribibles, por ejemplo bienes inmuebles, ya podría inscribirse esos bienes a favor de los herederos. Aquí pasa más o menos lo que pasaría si ustedes en vida compran un bien inmueble. Ustedes, con el simple testimonio de su escritura de compraventa del inmueble, no lo pueden llevar al registro de la propiedad y pedir que se les inscriba su nombre, tienen que pagar su impuesto, impuesto al valor agregado o el impuesto del timbre, según corresponde. Entonces, igual aquí hay que pagar primero el impuesto para que esto sea inscribible en el registro de la propiedad. ¿Y dónde es cuando se paga a los deudores? Se paga a los deudores. Ajá, digamos, si tendría que ser compulsado por parte del acreedor que se deduzcan los créditos que tenga a favor. Lo que pasa es que con el pago a los deudores pasa exactamente lo mismo que pasa con el pago a los deudores con una persona que esté viva, digamos. Si usted debe una cantidad de dinero, digamos, usted me debe dinero a mí, pudiera ser, que supuestamente es lo que debería pasar, y es lo que se esperaría, que usted me diga, tome, aquí está lo que le debo, y se acabó, la obligación está cumplida. Pero también pudiera ser que usted no me pague, que yo incluso la tenga que demandar para que me pague. Lo mismo pasa con una deuda que hubiera tenido el causante. Entonces, si hubiera dinero dentro de la masa hereditaria, aquí podría haber alguien que esté a cargo de la administración de la herencia. Pudiera ser un albacea o pudiera ser un administrador de la mortuaria. Entonces, dentro de las funciones de esta persona estaría pagar las deudas de la herencia. Entonces, pudiera ser que de buena fe, digamos, le pague al acreedor, pero pudiera ser que eso no pase. Y entonces, este acreedor tendría que demandar a la mortuaria. Por supuesto, embargar algún bien que haya sido propiedad del causante y ver si lo logra rematar y etcétera, o embargarle cuentas, lo mismo que si fuera una persona viva. Entonces, digamos, eso no forma parte del proceso sucesorio como tal, no es una etapa del proceso sucesorio el pagar las deudas. Lo que sí es parte del proceso sucesorio es determinar cuál es el monto de esas deudas, porque eso nos va a servir para esto, el inventario. En el inventario se tiene que determinar cuál es el activo de la herencia, cuál es el pasivo. No necesariamente si lo pagó o no, para efectos del proceso sucesorio, digamos, no importa si se pagó o no se pagó. Lo que se determina aquí están estos 3 bienes inmuebles cuyo valor suma 5 millones de quetzales. Se le debe a don Juan Pérez 2 millones de quetzales. Por lo tanto, el capital líquido de la herencia son 3 millones y sobre esa base hay que pagar el impuesto. Ya si le pagaron o no le pagaron, ya es problema de don Juan Pérez. Y si ya estuviera la incita a la propiedad en nombre de los herederos, este acreedor podría demandar a cualquiera de ellos. Lo que pasa es que el acreedor sigue siendo acreedor del causante, digamos. Entonces, el acreedor lo que tendría que hacer es demandar a la mortual. Y la mortual podría comparecer. El código dice que cuando hay un administrador de la mortual, en el artículo 509, el juez lo puede autorizar para que, entre otras cosas, conteste demandas o mueva demandas en favor de los intereses de la mortual. Y luego dice que cuando hay ya herederos declarados, es a los herederos a los que les corresponde la representación de la herencia. Entonces dice, mientras no se haya reconocido los herederos, el juez podrá autorizar al administrador para que accione lo que proceda en favor de los intereses hereditarios
ya se trata de intentar las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la mutual, o de contestar las demandas que contra estas se promuevan, así como cualquier otra diligencia extrajudicial. Una vez reconocidos los herederos, a estos compete exclusivamente la representación de la mutual. Pero, digamos, si usted es heredera y yo era acreedor de su causante, yo no me vuelvo acreedor de usted, yo sigo siendo acreedor del causante, por lo tanto tendría que demandar a la mutual. Por supuesto, los bienes que usted adquirió por herencia siguen respondiendo a esa obligación y yo igual los podría embargar. Pero ya no se, pero se sigue demandando a la mutual y no al, exacto, al heredero. Así es. Y disculpe, usted indicaba que el albacea o el administrador de la mutual es el que paga, si quisiera, ¿verdad?, de buena fe al acreedor. Pero eso lo puede hacer él antes, estando este proceso. Sí. Luego entonces, ya que se liquidó y pagó el impuesto, ya se podrían inscribir los bienes en el registro de la propiedad, si es que fuera el caso. Y todavía existiría la posibilidad de una partición. Siempre el artículo 450 del Código dice que dentro de las cosas que deben determinarse en el proceso sucesorio está la partición de la herencia. Aquí aplica lo que hablamos en su oportunidad cuando hablábamos de juicio oral de división de la cosa común, que si hubiera la intención de los herederos de dividir la herencia, no se haría por el procedimiento del juicio oral de división de la cosa común, sino que sería dentro del proceso sucesorio. Pues ahí eso es una cuestión que, aunque el código dice que es algo que debe determinarse en el proceso sucesorio, no es necesariamente que vaya a pasar. Por ejemplo, si el testador dice mis herederos son Juan y Pedro, por lo tanto Juan y Pedro resultan siendo copropietarios de todos los bienes que eran del testador, ellos si quieren podrían permanecer en la copropiedad, no es obligatorio que dividan la herencia. Si quisieran dividirla, por supuesto podrían hacerlo. Y ahí estamos con el testamentario, no sé si hay alguna duda. ¿Y por qué no se reparte antes y luego se inscribe? No se reparte antes y luego O sea, se inscribe. ¿Por qué no se le asigna ya de una vez para que cada uno registre su propiedad? ¿Y por qué primero se registra y luego se hace la partición? Lo que pasa es que mientras usted no inscriba su derecho en el registro de la propiedad, usted frente a terceros no es propietaria del bien. Entonces no podría, es como que yo igual le venda a usted una casa, digamos que le venda a ustedes dos una casa, celebramos una escritura pública donde ustedes adquieren como propiedad ese bien inmueble. Digamos que no era una casa, era un terreno para que pudiera haber división. Y entonces, si ustedes quisieran dividirse ese bien inmueble, digamos, para que esto fuera inscribir, tendría que inscribirse primero la escritura de compraventa, en donde yo les vendía a ustedes. Que de lo contrario, si ustedes presentan solo, mire, don Roberto me vendió y aquí está, lo vamos a dividir, esas escrituras se las van a rechazar porque ustedes no tendrían derechos inscritos. Entonces, más o menos lo mismo pasa aquí. Usted no podría dividir una herencia respecto a la cual no ha inscrito todavía sus derechos en el registro de la propiedad. Licenciado, y que en relación a lo que Anisal preguntó antes de, digamos, un acreedor de la mutual, como se tiene que mandar a la mutual, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa si ya hicieron una partición y todo? Entonces aquí ya no existe la mutual porque ya nos dividimos la herencia, pero aparece algún acreedor. ¿A quién? O sea, igual va a poner que a la mutual, aunque la mutual técnicamente ya no existe, sino que ya se dividió, ya terminó todo el procedimiento. Es que la mutual en realidad no es algo que tenga existencia física, digamos. La mutual es una ficción jurídica que lo que hace es como permitir prolongar el ejercicio o el cumplimiento de los derechos y obligaciones que le hubieran podido corresponder al causante. Entonces, no es que una vez que se reconoce a los herederos y se reparte la herencia, deja de existir esa posibilidad. Lo que pasa es que muy probablemente mientras todo eso pasa,
es bien difícil que todavía exista algún derecho que subsista que pudiera hacerse valer en contra de ese mutual. Pero si existiera, supóngase algo que tenga un plazo de prescripción más o menos grande, usted va a demandar la responsabilidad civil de un funcionario público, que hay un plazo de prescripción de 20 años. Entonces, pues usted perfectamente 18 años después podría demandar esa responsabilidad civil y usted va a demandar a la mutual del señor. Si ya se repartieron los bienes, no importa. De todos modos, esos son bienes que provienen de la herencia y por lo tanto usted podría pedir que se embarguen todos esos bienes. Por ejemplo, se dio una albacea, obviamente, digamos que en 18 años ya se murió, entonces el juez tiene que nombrar, o sea, hacer todo el proceso como para nombrar a alguien más que represente a la mutual. Por supuesto. Aunque en ese caso, como estamos hablando del supuesto en el que ya se declararon herederos, opera la norma que leímos, que dice que una vez declarados los herederos, a ellos compete la representación de la mutual. Entonces usted no demandaría a Juan y Pedro, que son los herederos, sino demandaría a la mutual del difunto, que puede ser notificada a través de los herederos. ¿Sí? Licenciado, digamos en el memorial, cuando uno promueve el memorial inicial, al final yo lo que voy a pedir es de que suceda todo eso. O sea, yo sé que el 455 específicamente como que el norte que va llevando, pero al final yo voy a pedir que todo esto suceda. Sí, igual que en cualquier otro caso. Usted haría, todo esto serían sus peticiones de trámite y son sus peticiones de fondo. Nada más, y cualquier cosa que vaya sucediendo en el proceso, otros memoriales sí se van como incorporando a esto. ¿Cómo qué? Como solo la impugnación se va a ir después ya a un ordinario. Sí. Pero lo promuevo dentro de este mismo. Sí, porque recuérdese que el proceso sucesorio tiene fuero de atracción. Entonces, cualquier demanda que se promueva por o en contra de la mutual tiene que tramitarse dentro del mismo proceso en cuarto separado. Y se suspende. Lo que pasa es que no podría haber un auto reconociendo a los herederos mientras esto no esté resuelto. Porque con nada de eso dice que estoy un poco perdida. En el memorial, digamos en su parte de hechos, yo tendría que poner, por ejemplo, que el día tal falleció tal persona y es que estoy un poco perdida. Y entonces, digamos, falleció tal persona y alguien que tuve yo ser su hijo, comparezco a promover el presente proceso sucesorio testamentario. Por supuesto, si lo promueve como testamentario, tendría que hacer referencia a la existencia del testamento. Pero El yo causante tengo por un testamento, o si no tiene conocimiento de la existencia de un testamento, no puede promoverlo. Otorgó testamento ante los oficios de tal notario. Notario, en escritura tal. Ah, ok. No solo que se murió y yo soy su hijo y promovamos el Sería intestado. Ajá. Sí. Pero de fondo se pide lo de la liquidación. Bueno, no, lo de la liquidación no, porque no es necesario. Después. Pero lo de la inscripción al registro, No. tampoco. La petición de fondo llega hasta el reconocimiento de los herederos. Sí. Podría, como una cuestión complementaria dentro de su petición de fondo, si quiere pedir que futuramente se le extienda la certificación de los pasajes conducentes para que se puedan al registro de la propiedad. ¿Más dudas? Para clarificar, dicta ese auto donde reconoce los herederos y después en resoluciones posteriores es que se da todo lo de la liquidación y pago de impuestos, inscripción. Eso se hace ante el Ministerio de Finanzas. O sea que ya no es con el juez, termina con el auto. Termina con el auto. Entonces, ya que esté firme el auto, usted le diría, señor juez, usted ya dictó el auto por el que resolvió el proceso sucesorio, por lo que le pido que traslade las actuaciones al Ministerio de Finanzas Públicas para la liquidación y pago de impuestos. Pero esa sería una de mis peticiones. No, se presenta un memorial después. Pero yo solo pido que en mis peticiones que se reconozcan a los como herederos a tales personas. Y ya. Esa sería No la le pido que se vaya después, nada. Presentar como único. Como único, ¿eh? heredero. Si hubiera Solo más. Si solo soy Recuérdense que aquí estamos hablando de un proceso testamentario. Ajá. Entonces depende de a cuántas personas hayan instituido como sus herederos el testador.
era usted es nieta de este causante, el causante tenía 25 nietos, pero usted le instituyó como única heredera, pues usted será la única heredera, y que se le reconozca a usted como heredera y se acabó. Si instituyó como sus herederos a los 25 nietos, pues dirá que se reconozca como herederos a Juan, Pedro, María y todos los otros. Y legatarios también. Y yo les tengo, es que mi pregunta va más de que yo los tengo que nombrar en mi petición. Sí. Pudiera darse el caso de que usted, si quieren, ordenémonos para ir platicando. Entonces, pudiera darse el caso de que usted no tenga en su poder una copia del testamento. Porque, por ejemplo, el notario tiene prohibido otorgar copias, testimonios, etcétera, del testamento mientras no haya fallecido el causante. Entonces, digamos que usted llega como el notario y a pesar de que le lleva la certificación de defunción del causante, el notario hace berrinche y no le quiere dar copia del testamento a usted. Entonces, usted podría simplemente decir que tiene conocimiento que ante el notario tal el causante otorgó su testamento y que pide que se le requiera al notario el testimonio de su testamento. Entonces, por supuesto, en ese caso, usted como no ha leído el testamento, no podría saber quiénes son los herederos. Entonces, ahí no podría identificarlos por nombre. Normalmente no es así. Normalmente, cuando se promueve un proceso sucesorio testamentario, tiene en su poder la copia y por lo tanto sabe quién es. Si fuera testamento cerrado. Perdón, solo si fuera el ejemplo que le ponía, usted no tiene copia del testamento, usted pondría simplemente que oportunamente se dicte el auto y que se reconozca como herederos a los que hayan sido instituidos en el testamento. Perdón, No, le preguntaba si eso me da lógica si fuera abierto, pero si fuera cerrado el testamento, igual yo voy donde el notario y, por ejemplo, si él fuera el depositario del testamento, él me lo puede dar, el testamento cerrado no me lo puede dar hasta que no hay que se- pedirle al juez que se lo requiera. Entonces, sí. Iniciaba una pregunta, si otra persona puede realizar este proceso, ya lo ha hecho y yo no me enteraba, entonces también lo promuevo, se une al mismo expediente o el juez lo... Como les decía al principio, depende. Si son, lo que está involucrado son solo procesos judiciales, prevalece el primero que haya sido promovido. Si son solo notariales, se tienen que poner de acuerdo que sea todo ante el mismo notario o se tienen que convertir en judicial. Y si hay judiciales y notariales, prevalece el judicial, aunque sea posterior. Ricky, si fuera cerrado, entonces como ponemos en nuestra petición de trámite que se requiera el testamento notario y se debería de presentar también como documento en poder de... No, porque recuérdense que aquí no hay controversia en el periodo de prueba ni nada por el estilo. Y perdón, cuando hubieran ya varios, cuando inicia uno, en el caso así como decía que si hay, son todos judiciales, prevalece el primero y se recupera, pues inicia o sigue el proceso desde donde ya lleva el primer proceso camino. O sea, si son varios y el primero ya va más adelantado, los demás se juntan como que a esta que ya va en ese proceso. Lo que pasa es que dependería de qué es lo que haya pasado en cada uno de los expedientes. Porque supóngase usted que, por ejemplo, se tramita algún proceso sucesorio con base en un testamento más antiguo y hay un posterior. Entonces ya lo que se hubiera tramitado en cuanto al proceso más antiguo, si ya se hubiera celebrado junta de herederos, por ejemplo, esa junta de herederos no sirve para nada, porque los herederos instituidos no son, aun cuando fueran los mismos, el testamento que vale es el otro, entonces ellos se tendrán que pronunciar sobre el testamento que sí vale, el último. Entonces no hay como una regla general que dijéramos esto sí vale y esto no vale, sino que habrá que ver qué actuaciones se habían practicado en cada uno de los procesos, porque pudiera ser que haya necesidad de repetir algunas. El mismo caso si fuera notarial. Sí. Y aquí como mis pruebas van a ser la certificación de la partida de función, los documentos justificativos y el testamento. Sí. Igual tengo que poner que estén por ofrecidos los medios de prueba individualizados y que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos o no. No, porque no se van a recibir. Solo que estén por individualizados.
Incluso, si usted quiere, podría ni siquiera pedir que se tengan por ofrecidos, sino que se tengan por acompañados de documentos adjuntos, porque no hay un periodo de prueba, digamos, ni hay que hacer alguna comprobación. Entonces, no hay más dudas. Entonces, el intestado. El intestado se tramitaría de conformidad con todo este montón de artículos que ven ustedes por acá. El artículo 917 del Código Civil, que era el que ya leíamos, de las dos variantes del proceso sucesorio. Por voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este, por disposición de la ley, la primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. El 1068, que dice: la sucesión intestada tiene lugar, primero cuando hay testamentos, el caso típico, digamos. Segundo, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, instituyeron un heredero por bajo condición y la condición no puede cumplir, o el instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar o repudió la herencia, fuera de los casos de sustitución, representación y crecimiento con arreglos de código. Tercero, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes legados. Solo hizo disposiciones de bienes mediante legados, pero hay algo que quedó por fuera de lo cual no dispuso el testador. Y cuarto, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes. Luego el siguiente dice: en los casos de los incisos tercero y cuarto del artículo anterior, el intestado solo procede respecto de los bienes de que no dispuso el testador. Entonces ahí habría la herencia una parte testamentaria y otra parte intestada. En 1074, que dice: son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan los parientes del difunto, y a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que da primer lugar. El 1078, la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes se heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente de dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la base hereditaria. En 79, a falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge, por iguales porciones. Y cuando solo hubiere una de esas partes, esta llevará toda la herencia. Luego el 1080. A falta de los llamados a suceder, según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. 1082. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido si por sentencia hubiera sido declarado culpable de la separación. 1083. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge. Y 1084. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o la mujer superste que ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. Entonces el trámite es bien parecido a lo que acabamos de ver. Inicia con un memorial según el artículo 478, que dice: al promover un intestado, el denunciante justificará el interés con que proceda por cualquier medio de prueba. Deberá también indicar, si lo supiera, los nombres y residencia de los parientes en línea recta y del cónyuge superste, o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Según el orden que acabamos de ver, estos serían los llamados a suceder. De ser posible, deberán acompañarse de una de las certificaciones de las correspondientes partidas del registro civil. Luego, el juez dicta una resolución en donde básicamente dispone las mismas cosas que en el caso anterior. Señala una junta de herederos. Según el artículo 479, el juez tendrá por radicada la sucesión y mandará citar a los interesados en la forma prevista por el artículo 456, sin perjuicio de hacerlo notificar por cédula o por correo certificado. Es decir, igual se publican edictos igual que en el otro caso. Luego, ordena publicar la solicitud, los edictos, según lo mismo que ya leímos. Le da el aviso al registro de procesos sucesorios, lo mismo que ya vimos, y le pide que informe a los registros de la propiedad, exactamente lo mismo que ya vimos. Entonces, las diligencias que se llevan a cabo son exactamente las mismas. Los informes, se le da el informe al registro de procesos sucesorios, se le piden los informes al registro de la propiedad, se hace el inventario y evalúa los bienes, igual siendo judicial, podría ser en este momento, podría ser
una vez que ya exista un auto, en este caso de declaratoria de herederos, se hacen las publicaciones para que pueda llevarse a cabo la Junta de Herederos. En la Junta de Herederos dice el artículo 479, durante la celebración de la Junta, los presuntos herederos expresarán su aceptación. Igual pudieran repudiar la herencia que les pudiera corresponder, y si no hubiera acuerdo sobre la forma de administrar la herencia, podrá el juez nombrar administrador que designe la mayoría, o bien un tercero de su propia elección. El presunto heredero que no concurra a la Junta podrá presentarse por escrito exponiendo lo que convenga a su derecho. Luego pudiera haber alguna oposición que se tramitaría en juicio ordinario, según el artículo 480. Si algún interesado o el Ministerio Público impugnara la capacidad para suceder de algún heredero o la validez de algún documento con el que se trate de justificar el parentesco, la controversia se sustanciará en juicio ordinario, sin que por ello se suspendan las medidas de seguridad del inventario, ni el avalúo de los bienes, ni la declaratoria a favor de herederos no afectados por la oposición. Entonces, si no hay oposición, o una vez que esta ha sido resuelta, se le da audiencia a la Procuraduría General, según el artículo 457, que es el mismo que ya vimos. Y entonces existe un auto de declaratoria de herederos. Este no es de reconocimiento de herederos como en el otro caso, sino es de declaratoria de herederos. Y respecto al artículo 450 dice que dentro de las cosas que deben determinarse en el proceso sucesorio está cuarto, los nombres de los herederos. Y el 481 que dice: en vista de los atestados del registro civil que presentaron los interesados, el juez hará la declaratoria de herederos conforme a lo dispuesto en el Código Civil para el orden de sucesión que ya vimos. La declaración será siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. ¿Qué quiere decir esto de igual o mejor derecho? Como digo, la ley establece un orden de sucesión. Entonces, si primero tienen derecho a suceder cierta categoría de parientes. Si no existen estos, otra categoría de parientes. Si no existen estos, otra categoría de parientes. Si no existen estos, están las universidades. Entonces, por ejemplo, se declaró como heredero a un hijo del causante. Y resulta que este causante tenía además otro hijo. Entonces, ese otro hijo sería una persona con igual derecho a suceder. Originalmente se había declarado como heredero solo a un hijo. Ahora, este mantiene su condición de heredero, pero además hay alguien que tiene igual derecho, por lo tanto, ahora van a ser solo un heredero, van a ser dos. Y el mejor derecho se declaró como heredero a un sobrino del causante, porque supuestamente no tenía hijos. Resulta que si tenía un hijo, pues tiene mejor derecho, y ese excluye totalmente al sobrino que había sido declarado originalmente. Entonces, dentro de los 10 años se puede pedir esa ampliación del auto para que se declare más herederos cuando tengan igual derecho, o rectificación del auto si es que es alguien que tiene mejor derecho. Igual se liquida después y se paga el impuesto, se inscribe en el registro de la propiedad y se pueden partir los bienes. Entonces, básicamente las diferencias entre los dos procesos sucesorios consisten en principio en que uno se promueve con base en un testamento y el otro no. Y derivado de eso vienen las restantes diferencias. Primero, en la celebración de la junta. En un caso se tiene que leer el testamento, y en este, por supuesto, como no hay testamento, no se lee. Luego las posibilidades de oposición en el caso del proceso sucesorio testamentario iban orientadas a tratar de descubrir la validez del testamento. Aquí, como no hay testamento, las posibilidades de oposición estarían orientadas hacia la capacidad de suceder que pudiera tener esta persona. Y finalmente, en el auto, que en un caso se declaran herederos, en este del proceso intestado, y en el otro se reconocen herederos, porque ya los instituyó el testador. La capacidad de heredar. ¿Qué más? Lo de esta diferencia, Ajá. que en el caso del proceso sucesorio testamentario, si hay alguna oposición, va orientada a tratar de descubrir la validez del testamento. En este caso, si hay una oposición, va orientada a tratar de atacar la capacidad para suceder que tuviera una determinada persona. Entonces, por ejemplo, resulta que si era el hijo del causante, pero que tiene que ser desheredado por indignidad según alguna de las causales del Código Civil. Entonces, eso sería que se trataría de establecer aquí en esta cuestión ordinaria. ¿Dudas del intestado?
comunidad de gananciales o comunidad absoluta, donde se hace eso de la liquidación y ver si los bienes superan la mitad y todo eso. ¿Cómo que dónde se hace? O sea, ¿en qué momento se hace ese cálculo? Pues ese es un cálculo que le interesaría al cónyuge superstite. Entonces, digamos, no es algo que haga el juez. Aquí dentro del proceso sucesorio lo único que tendría que pasar es que todas las personas con derecho a suceder al causante se pronuncien sobre si aceptan o renuncian a la herencia que pudiera corresponderles. Entonces, cuando toque el momento de que el cónyuge superstite se pronuncie, porque digamos, dentro de la tramitación del proceso sucesorio, si se establece que el causante era casado, necesariamente se va a exigir un pronunciamiento. Bueno, para empezar a establecer si hay o no cónyuge superstite, porque pudiera ser que sí fue casado, pero el cónyuge falleció antes, no importa. Pero si hubiera cónyuge superstite, necesariamente dentro del proceso sucesorio vamos a necesitar un pronunciamiento de ese cónyuge superstite. Y hablamos de cónyuge superstite, no necesariamente que esté vivo ahora que se está tramitando el proceso sucesorio, sino que hubiera estado vivo al momento de fallecimiento del causante. A lo mejor falleció el causante, un mes después falleció el cónyuge, pero de todos modos hubo ahí algún derecho hereditario y habría que iniciar también el proceso sucesorio de ese cónyuge superstite para que el administrador de esa mutual se pronunciara en este caso. Entonces, pero la idea es que necesitamos un pronunciamiento de ese cónyuge superstite. El pronunciamiento del cónyuge superstite, pero esos son cálculos que tiene que hacer él, podría ser: mire, yo tengo derecho a gananciales y lo único que quiero es que en ese auto me dejes algo mi derecho a gananciales. Se acabó. O pudiera ser en el sentido de decir: mire, yo tengo derecho a gananciales, pero mi porción como titular de ese derecho de gananciales es menor que la que me correspondería si yo fuera heredero. Entonces pido que se deje salvo mi derecho a gananciales y que además se me complemente con lo que haga falta. Pero eso sería en la junta de... En la junta de herederos, al pronunciarse. O con posterioridad, si no se pronuncia en la junta de herederos, en cualquiera de los dos casos, sea testamentario o intestado, puede hacerlo después. Y el juez cuando declara a los herederos... Perdón, solo, tal vez es más fácil que se me olvide a mí que usted lo que le iba a decir. Esta posibilidad de que le completen el cónyuge superstite solo estaría en el caso de que fuera un proceso sucesorio intestado. Si fuera testamentario, si el cónyuge no lo instituyó como su heredero, mala suerte. Lo que sí tendría derecho, por supuesto, siempre es a que se le respete su derecho a gananciales. Y cuando el juez declara a los herederos, no pone qué porcentaje. Normalmente se pide, lo que pasa es que normalmente es por partes iguales. Entonces normalmente se pide que se declare como herederos a sus hijos Juan, Pedro y María, quienes deberán heredar por partes iguales. Y entonces el juez así lo hace, se declara como herederos del causante fulano de tal a sus hijos Juan, Pedro y María por partes iguales. Se acabó. Ahora pudiera ser que existan esos otros casos medio raros, por ejemplo, un caso en donde hayan derechos de representación y que se herede por estirpes, y entonces se van a declarar como herederos a sus hijos Juan y Pedro, pero María ya se murió y entonces van a ser los hijos de María y son 5 niños, entonces no heredan todos por partes iguales, sino que es una tercera parte para Juan, una tercera parte para María, y la otra tercera parte se reparten partes iguales entre los otros hijos. Y eso se pide. Entonces, por lo menos algún indicativo de cómo debe hacerse, por partes iguales, o por estirpes, o por cabezas, o como representación. En la junta de herederos comparecen todos y es verbal eso que cuando se discute y todo eso. Sí. Y Si usted llega a la junta, o sea, pudiera ser que usted no quiera llegar a la junta y simplemente ese día, a esa hora, manda a alguien que presente un memorial, o después manda a alguien. y el avalúo y el inventario lo permite el juez. No, el avalúo lo es un evaluador y el inventario lo es un notario. Entonces el inventario es un acta notarial donde se hace constar cuál es el activo y el pasivo de la herencia. De hecho, el Código Procesal Civil y Mercantil tiene ahí los requisitos del inventario. Tiene que llevar en 3 columnas cuáles son los bienes que conforman el activo y el pasivo, tienen que estar numerados.
Entonces tiene que haber una columna el número de orden, en otra columna la descripción del bien, en otra columna el valor. Para tener ese valor, tiene que haberse practicado el avalúo por un evaluador autorizado. Y entonces de ahí se le asigna el valor a los bienes. Gracias. ¿Sí? O sea, entonces, de una vez yo puedo designar quién sea el evaluador y quién vaya a ser el inventario dentro de mi memorial inicial. O digamos, yo solo lo dejo abierto así como que se revise el inventario y el avalúo. Sí, sí se quiere. Yo incluso O de una vez acompaño incluso ya el avalúo. Incluso no pediría algo al respecto, porque para mí esa sería la gracia que tendría tramitarlo como judicial. Porque digamos, si usted lo tramita notarial y usted durante la tramitación del proceso no practica el inventario del avalúo, cuando llegue la Procuraduría General de la Nación le va a decir el notario no puede dictar el auto porque no se ha practicado el inventario del avalúo. Si lo hace judicial, sí. Entonces, para mí el sentido que tendría esto es no gastar en que un notario haga el inventario y que se haga el avalúo de los bienes y demás, si después resulta que a lo mejor en el auto de declaración o de reconocimiento de herederos no va a ser usted el heredero. Entonces es mejor tener una declaración, un reconocimiento de herederos, y ya cuando sé que soy yo el heredero reconocido o el heredero declarado, entonces ya gasto en el inventario del avalúo. Entonces, no se lo pido al juez como peticiones de trámite en mi solicitud inicial, sino que después le presento un memorial. Señor juez, ya fui declarado heredero y es necesario practicar el inventario de los bienes, por lo que le digo que nombrar el notario fulano de tal para esos aspectos. O sea que si no se adquiriera, entonces no puede el juez ordenar el inventario del avalúo, sería hasta después del auto. Sí. O sea, igual que pasa con casi todo el proceso civil, si a usted le interesa que se practique el inventario, se lo tiene que pedir al juez. Porque, bueno, por ejemplo, si son como etapas del proceso y si no se piden, igual después las tienen que seguir. No debería. O sea, si llegamos hasta el auto de declaración de herederos y pasan 50 años y nadie pide que se practique el inventario, pues no tendría por qué decir, ya pasó mucho tiempo, nombro al notario fulano para que haga el inventario, y se quedará para atrás. No es algo necesario que deba realizarse. Es interés suyo, digamos. Exacto. ¿Más dudas? Tengo dudas, pero otra cosa que no. Solo, ahorita solo dudas del proceso sucesorio, nadie. Qué miedo. Bueno, veamos a la suya. A mí realmente no me quedó tan claro con respecto a daños y perjuicios. Bueno, están relacionados con algún otro proceso. Cuando están relacionados. O sea, digamos, por ejemplo, en los interdictos. Ahí el código menciona mucho de que también los daños, por ejemplo, en el despojo, ¿verdad? Bueno, habla varias sobre el de apego, de los daños que se le puede ocasionar. Pero entonces uno realmente, ¿cómo justifica dentro de su memorial el solicitar esos daños y perjuicios? O sea, si lo hace o no, si es apropiado hacerlo ahí de una vez o no. O sea, no sé, tal vez siempre me quedó como esa duda de... Nunca lo vimos como aplicado completo. Vimos un proceso propio de daños y perjuicios, pero no como que aplicado en relación a otro caso. Lo que pasa es que en líneas generales, cuando usted reclama daños y perjuicios, tendría que ser algo concreto. De hecho, el Código Civil, cuando trata como regla general los daños y perjuicios, dice... El artículo 1434 hace primero la distinción entre daños y perjuicios. Entonces dice, los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir. Y entonces ya viene lo interesante. De salud deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Entonces, la regla general es que usted no podría, digamos, hacer uso de su imaginación para reclamar daños y perjuicios pidiendo algo que eventualmente podría pasar, sino que es
tiene que ser algo concreto, tangible y sobre todo susceptible de ser cuantificado, porque igual nos aplica la norma que comentamos en alguna oportunidad de la ley de los organismos judiciales, el artículo 150, que dice: cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. De no ser posible, se establecerá por lo menos, según hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil Mercantil para la paga de experto. Entonces, usted siempre que hace una reclamación de daños y perjuicios, debería decirle al juez, para empezar a tener claro qué son daños y qué son perjuicios. Daños, lo que ya tenía en mi bolsa, tuvo que salir de mi bolsa como consecuencia de lo que sea que haya hecho esta otra persona. Y perjuicios, algo que no estaba en mi bolsa, pero que si no hubiera sido por esto que esta persona hizo o dejó de hacer, hubiera entrado en mi bolsa. Entonces, teniendo en cuenta esa separación, usted le dice al juez: mire, si esto no hubiera pasado, yo no hubiera tenido que hacer este gasto, entonces me causó este daño. O si esto no hubiera pasado, yo hubiera recibido esta ganancia, ya no la recibí, entonces es este perjuicio. Y se cuantifica, por lo menos se establece qué elementos deben tenerse en cuenta para cuantificarlo después. Entonces, esa es la regla general, y en cualquier caso en que usted reclame daños y perjuicios, debería proceder de esa forma. Luego vimos que existen algunos casos en los cuales usted de verdad no sufrió algún daño o un perjuicio, como sobre todo pasa en el juicio de rendición de cuentas, que dice que le pueden causar, le pueden condenar a la otra parte a pagarle a usted daños y perjuicios, por ejemplo, si no rinde cuentas en la primera audiencia, si no cumple con las obligaciones de rendir cuentas. Si somos apegados a la realidad de qué es lo que pasa, para efectos de sus intereses económicos, digamos, a usted no le puede realmente producir alguna afectación si yo en la primera audiencia voy y rindo cuentas, pues que debo de hacerlo. En realidad, a usted lo que le produciría alguna afectación es el hecho de que resulta que yo le tuve que haber rendido cuentas hace un año, le tuve que haber entregado una cantidad de dinero y nunca se la entregué. Pero el código ese tema lo trata en puntos separados. Dice una condena al pago de daños y perjuicios por no haber rendido las cuentas, y además una condena al pago de intereses legales sobre el saldo que resulte de las cuentas. Entonces, esos intereses legales son los verdaderos daños y perjuicios que yo le causé a usted, pero como lo insisto, no fueron por no haberle rendido cuentas en la primera vez, sino fueron por no haberle devuelto su dinero en su oportunidad. Entonces usted, posibilidades reales de decir los daños y perjuicios que me causa que este señor no me rinda cuentas en la primera audiencia son estos, no tiene. Entonces ahí pues, tendría que dejarlo a la libre determinación del juez, digamos. Fuera de ese supuesto y de algún otro supuesto muy particular, así que bien, si usted va a reclamar daños y perjuicios, tendría que reclamar cosas concretas. Entonces, por ejemplo, me despojaron de este bien con violencia, quiero que me paguen daños y perjuicios. Mire, mis cosas me las tiraron a la calle, mi lavadora costaba 5,000 quetzales, me la hicieron pedazos, mi televisión costaba 25,000 quetzales, también se rompió, mi computadora tal cosa. Ahí sufrió daños. O resulta que en ese inmueble yo tenía establecido un hotel y ganaba 5,000 quetzales diarios, y mientras pasó todo esto, pasaron 3 meses y dejé de ganar esos 5,000 quetzales diarios. Quiero hacer resarcimiento de perjuicios. Cosas tangibles que se pueden cuando yo lo pido yo en fondo, digamos, como tiene relación con, por ejemplo, en este caso el despojo. Ajá. Entonces ya después yo lo pido específicamente el monto que yo quiero. En este caso pues pido detalle. Exacto. Sí. Que se le condene al pago de daños y perjuicios. Entonces usted diría que se condene al señor fulano a pagarme la cantidad de tanto en concepto de daños y la cantidad de tanto en concepto de perjuicios derivados del despojo este objeto, si lo puede cuantificar. Si no se pudiera, entonces tendría que, por ejemplo, es el despojo y usted quiere la restitución y no sabe hasta cuándo se va a mantener esa situación. Como en el ejemplo que pusimos es algo muy fácil de cuantificar, digamos, le pediría que se haga la cuantificación en un incidente posterior a la sentencia. Si fuera algo más complejo de cuantificar, le pediría que se haga la cuantificación a través de un dictamen de expertos posterior a la sentencia. Pero cuando es el delito de
cuando, o de esto para solo cuando había violencia. Pero cuando es de pérdida, no dice allí que tuvo que haber violencia o no. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de daños cuantificables que aún en ocasiones que hayan movido los linderos? Pues mire, tendría que verse el caso concreto. Volvemos a lo mismo que le digo a su compañera, o sea, no es algo general y no es algo que me pudiera inventar, digamos. Vemos la norma. Dice, si la alteración fuera comprobada, 262, si la alteración fuera comprobada, se ordenará la restitución al cargo del que la hizo o lo hubiera ordenado, quien será responsable de las costas del juicio y de los daños y perjuicios fijados prudencialmente por el juez y quedará sujeto además a las responsabilidades penales consiguientes. Entonces, ¿qué dice la norma ahí? Los daños y perjuicios fijados prudencialmente por el juez. Entonces, eso nos lleva a dos posibilidades. Tenemos daños y perjuicios reales, porque digamos, un daño que definitivamente sí existe es el tema de mi cerca, que me la destruyeron y etc. Pero la norma ya contempla aquí que esa restitución de la cerca, etcétera, se haga a costa del culpable. Entonces, eso ya queda por fuera de los daños y los perjuicios. Entonces, pudiera ser que yo tenga daños y perjuicios reales como consecuencia de esto. Por ejemplo, era una finca ganadera y mi ganado no pudo pastar y se me murieron mis vacas porque no había donde pastar, por ejemplo. Pues ahí tengo daños reales que puedo reclamar y puedo cuantificar. En muchos casos no va a ser así. En muchos casos simplemente es el hecho de que no puedo disfrutar de este pedazo de terreno y no me está causando un daño o perjuicio real. Y entonces ahí lo que tendría que hacer es dejarlo, como dice aquí, para que el juez lo fije prudencialmente. O sea, lo que al juez se le ocurra, ya no tanto como un resarcimiento propiamente dicho, sino como una sanción a este por haber movido la cerca. O sea, no debería incluir nada en los hechos respecto a qué daño me provoca. Si no tiene daños y perjuicios reales que reclamar, ¿no? En el caso de obra peligrosa, se tiene que llevar el reconocimiento judicial, llevar a cabo el reconocimiento judicial obligatoriamente. Y recuerdo que nos comentaban que en ese reconocimiento judicial se puede llevar a cabo también la declaración de testigos de las personas que se quisiera o la declaración de las partes. Es que como dice, de acuerdo al artículo, es que no recuerdo cuál es el proceso que dice que el reconocimiento judicial se debe llevarse a cabo de acuerdo al artículo 100. Lo que pasa es que no es la declaración de las partes, sino es el dictamen de expertos y la declaración de testigos. Sí, exactamente. Entonces, mi pregunta es, si se va a llevar a cabo así, de esa forma, yo sí quiero que en ese reconocimiento judicial se lleve a cabo la declaración de testigos, tengo que en mi memorial indicar en el medio de prueba por aparte la declaración de testigos. ¿O no es Por necesario? aparte, no. O sea, o yo indico dentro del reconocimiento judicial que se lleve Dentro a del cabo la reconocimiento declaración. judicial, usted pide que se practique un reconocimiento judicial sobre tal bien, el cual debe versar sobre lo siguiente. Y siempre dentro del reconocimiento judicial pide que en la misma diligencia de reconocimiento judicial se reciba la declaración como testigos de Juan y Pedro con base en el siguiente interrogatorio. Igual que el dictamen de expertos. Ajá. En el caso, o sea, no tengo que poner aparte declaración de testigos y No va inmerso inmerso en el del reconocimiento proceso judicial. judicial. Solo antes de que sigamos, para terminar el punto de los daños y perjuicios. Con los daños y perjuicios lo que sí hay que tener cuidado siempre es que no es algo que necesariamente uno pueda reclamar dentro del mismo proceso. En estos ejemplos que hemos hablado con Cindy y con Ana Isabel, sí es posible porque la misma norma dice ordenar la restitución y además condenar al pago de daños y perjuicios. Lo reclamo dentro del mismo proceso. Si no fuera así, los daños y perjuicios dependería del caso de ver si los puedo reclamar en el mismo proceso o no. Nos sujetaríamos a la regla general de la acumulación objetiva de acciones, es decir, la norma que dice que yo puedo deducir diversas pretensiones en contra de la misma parte en un proceso,
siempre y cuando deban, entre otras cosas, tramitarse por los mismos procedimientos. El hecho de que no sean contradictorias no me afecta porque nunca van a ser contradictorias, pero el hecho de que pudieran estar sujetas a vías procesales distintas, sí pudiera ser. Pudiera ser que yo esté planteando algo en una determinada clase de proceso, pero resulta que los daños y perjuicios no están necesariamente permitidos por la ley que lo reclame ahí mismo, y los daños y perjuicios deben tramitarse en una vía procesal distinta. ¿Alguien más tiene dudas? Sí. Sí, en despojo. Ajá. Bueno, dice aquí, ¿verdad? De que, o nos dice usted de que la rebeldía tiene como efecto que se tenga por conquistada en un sentido negativo y que todos los hechos se vuelvan controvertidos. Pero no solo en el despojo. No, pero es introducción. Ajá. Pero entonces en el despojo, usted dijo que eso no sucedía así. Porque, digamos, se declara rebeldía, pero entonces además para dictar sentencia debería de primero ver que los hechos puedan probarse y segundo que encajen los hechos en la norma jurídica, ¿verdad? O sea, que declarar la rebeldía no significa automáticamente que se vaya a declarar con lugar la demanda, sino además deben de verse otros elementos. Entonces, en el despojo dijo que era distinto porque la norma dice que si no se opone el demandado, entonces que se debe declarar la restitución. Entonces mi duda es en las peticiones. Y además dijo usted de que no significa que nos evitáramos alguna etapa del procedimiento, sino que el proceso seguía, pero el hecho de que no se haya opuesto, entonces daba como consecuencia que se ordenara la restitución en el despojo. Eso hay que ponerlo, digamos, en nuestras peticiones. Yo creo que lo más lógico sería ponerlo en la de fondo, porque entonces sería al dictar sentencias, si no existe oposición, entonces que se declare la restitución, o no mencionamos nada de eso. Lo que pasa es que la norma lo que le dice el artículo 256 es si el demandado no se opusiera o de información resultara improbable los extremos de la demanda, el juez ordenará la restitución, condenando al despojador en las costas de la devolución de frutos. Si hubiera habido violencia, se le condenará además, etc. Entonces, yo creo que no hay necesidad de plantearlo de esa forma, porque usted simplemente tendría una petición de fondo en la que pide que el juez declare con lugar su demanda y en consecuencia las consecuencias que usted quiera. Si esa declaración del juez va a ser porque se tuvieron probados los hechos o porque el supuesto despojador no se opuso, para mí no implica alguna modificación en el trámite, no tendría por qué hacerse la distinción en las peticiones. Simplemente cuando usted ya pida que el juez dicte sentencia, por ejemplo, al presentar su alegato en el día de hora para la vista, dirá, me cuenta señor juez que nunca se opuso y por lo tanto usted tiene que declarar con lugar la demanda. Pero en caso de demanda no tendría por qué hacer la distinción. Bueno. Y en el despojo judicial dice que conocerá el Tribunal Superior, ¿verdad? Y mi duda es que las salas, no sé si es lo correcto, se asignan conforme el número de juzgados. O sea, cierta sala está asignada al número de juzgados. Sí. Entonces nosotros para plantear nuestra demanda de un despojo judicial, el juez competente sería la sala. Y tendríamos que saber qué sala corresponde a qué juez de primera instancia. Así es. A ver. Y en la apeo y deslinde, el hecho de que se restituyan los linderos significa que el demandado va, si digamos votó la cerca, la va a tener que construir otra vez en el lugar donde estaba originalmente. Pero yo no sé si oí bien ese video y que usted podíamos pedir también que él la restituya o bien que autorice su restitución a su costa. Sí, lo que pasa es que la norma lo que dice es, si la alteración fuera comprobada, se ordenará la restitución a cargo del que la hizo o la hubiera ordenado, quien será responsable de las cosas del juicio, los daños y perjuicios, que eventualmente por el juez quedará sujeto a la responsabilidad.
Entonces lo que dice es una restitución a su costo. Entonces el juez le dice, pero declara por lugar la demanda, usted va y restituye. Pero como pasa muchas veces con las órdenes que emite el juez en los procesos, no se cumplen voluntariamente. Entonces, digamos, si usted me demandó a mí, es mucho más probable que usted tenga interés en pedir que esto se cumpla, que yo tenga interés en obedecer la orden del juez. Entonces, muy probablemente le va a resultar a usted más cómodo pedirle al juez que la autorice a usted, que es demandante, a costear esa reparación y luego reclamarme a mí ese pago, a esperar que a mí se me ocurra hacerlo, saber cuándo. Bueno, otra duda. En el apeo y deslinde, es distinto en apeo y deslinde y en obra nueva peligrosa. En ambos es obligatorio el reconocimiento judicial, pero tengo entendido que en obra nueva peligrosa es en la resolución que admite para trámite la demanda, en donde se señala vía y hora. Mientras que en apeo y deslinde es... el periodo de prueba común y corriente. Bueno, entonces habría que poner que oportunamente se dicte que se señale vía y hora para que se lleve a la práctica de reconocimiento judicial. O, si quiere, no lo pide y simplemente durante el periodo de prueba, por supuesto ya lo ofreció, y durante el periodo de prueba propone el licenciamiento del reconocimiento judicial. Y la última, en obra nueva o peligrosa, la suspensión de la obra sería a través de una providencia de urgencia, que yo la pida. Digamos que en el fondo es una providencia de urgencia, pero no hay necesidad de ponerle ese nombre porque es una medida específica que contempla la ley para ese caso. Simplemente pide que se ordene la suspensión de la obra. Y se pide que pues haga ese apercibimiento si no suspenden los trabajos, que se señale la suspensión de la obra. Sí. Es que el código aquí no lo entendí muy bien, pero dice si se hubiera pedido la suspensión de la obra y cuando el juez acuda al reconocimiento no acudiera el demandado, entonces que era un apercibimiento que se hacía de que si no, entonces no llegaba al reconocimiento del demandado, se ordenaba la suspensión. No, la norma lo que dice es que si no está, se lo dice al encargado de la obra o cualquiera que esté por ahí. Al juez. Es como que el que esté ahí, para que sea presente, pues el que está en cargo. Lo que dice es 267. Si fuere decretada la suspensión y el propietario de la obra no concurriera al reconocimiento judicial, el juez hará la prevención al director o encargado de la obra y a falta de él a los operarios para que en el acto suspendan los trabajos o pena de castigarlos como desobedientes. O sea, la idea es no porque usted, que es la demandada, no llegó, ya se acabó y el juez va a tener que regresar a su despacho, hacer la resolución, mandársela a notificar y que entonces, hasta entonces quede suspendida la obra. Pero la gracia de esto, que el juez esté presente en la obra, es decir, muchachos, esto está peligroso, paremos de una vez. Entonces, si está usted que es la dueña de la obra, magnífico, se lo dice a usted. Si está el ingeniero encargado de la obra, se lo dice al ingeniero de la obra. Pero si no está ni siquiera el ingeniero, se lo dice al ayudante de albañil que esté ahí. Ya. Pero siempre hay que poner eso de ese apercibimiento. ¿O no es necesario? Yo me limitaría a pedir que se decrete la suspensión de la obra. Y ya el juez sabrá cómo proceder en cada caso. Y si mi petición no fuera hacer estas obras de reconocimiento, sino que una vez la demolición, se le pone al juez se le pone el plazo por el cual yo quiero que se le ordene al demandado la demolición, o el juez lo señala el plazo. El juez lo tiene que fijar, pero usted debería, es recomendable, digamos, que lo pida. Que digamos el artículo 49, creo que de la ley de los organismos judiciales, el juez debe fijar el plazo cuando la ley no lo señala expresamente. Entonces usted debería pedir en su demanda que se ordene la demolición de la obra y se fije para el efecto al demandado el plazo de
5 días, por ejemplo. A lo mejor el juez considera que 5 días es muy poco y en su sentencia se lo ordena que lo haga en 10, pero eso ya será cuestión del juez, pero por lo menos ustedes le dan un parámetro de cuánto creen que es razonable. ¿Sí? Yo tengo una duda. Por la representación y eso. En el caso del proceso sucesorio, si al final se murió un señor y yo tengo a mi hijo, ese fue el señor. Pero como yo no me casé con él nada, su mamá no soltera. Y entonces yo ahí sí promovería el proceso sucesorio en representación del niño. Sí. Sí, ¿verdad? No. Para ver si yo pensaba. Porque ahí el presunto heredero, que por lo tanto tiene interés en la herencia, es el niño, que en el caso de los juegos es menor de edad y se está ejercitando la potestad. Después todo es en nombre propio. Pues, La digamos, el proceso sucesorio lo promueve, dice la norma, que tiene que promoverlo alguien que tenga interés y les da algunos ejemplos. Entonces dice que pueden promoverlo los herederos, legatarios, acreedores, no sé qué, o por cualquier otro concepto similar. Entonces, si usted encaja en cualquiera de todas esas categorías, en el sentido de que usted tiene un interés propio en la herencia, usted promueve el nombre propio el proceso sucesorio. Si usted es representante de alguien que pudiera tener interés en la herencia, como el ejemplo de su compañera, que era madre en ejercicio de la patria potestad de un presunto heredero, o si usted ejerce la tutela sobre un presunto heredero, usted es mandataria de un presunto heredero, pues promover el proceso sucesorio ejercitando esa representación. Y si no tiene ni la una ni la otra, pues simplemente no puede promover el proceso sucesorio. ¿Alguien más? Bueno, entonces con eso damos por terminadas las clases de este semestre. Dos cosas. El examen es este sábado, pasado mañana, a las 8, de 8 a 11. El salón, perdón, les había dado mal el dato, es en el edificio J 416. El examen es a máquina, igual que todo lo demás, tienen 3 horas de 8 a 11 para resolver el examen. Y hasta ahí estaría, viene todo lo que vimos en el semestre, cualquier cosa de lo que vimos en el semestre. ¿Qué más? Se recuerdan el tema de la zona mínima, los que tengan 35 puntos o más podrían haber hecho el examen. Fuera de eso, también valdría la pena que hablemos de la clase esta que platicamos para el oficio ordinario. Esto se había hablado de que fuera el jueves de la siguiente semana. Tentativamente para ese jueves, pero el jueves no puede. Ustedes no pueden ni lunes, martes ni miércoles. Entonces, pueden el viernes. ¿Sí? Entonces quedaríamos con esto para el viernes a las 5:30. Aquí. Tengo que pedir el salón, me imagino que tal vez va a ser aquí porque supongo que ya no hay clases y ¿qué más? Nos vamos a avisar. Yo les aviso. Bueno, listo, entonces los doy el sábado, perdón. Sí. Disculpe, en los casos en que se lleva a cabo una oposición de algún proceso de jurisdicción voluntaria que se lleva a cabo que se tenga que conocerse en sumario, usted nos puso los ejemplos pasados. Estoy algo perdida con eso. Yo entonces inicio mi proceso vía sumario y en los hechos hago referencia a esta oposición de Cuando es así, cuando hay, su compañera me pregunta por los casos específicamente que la oposición se tramita en juicio sumario. En líneas generales, cuando se trata de una oposición que se tramite en un expediente independiente, yo tengo que hacer dos cosas. En el procedimiento de jurisdicción voluntaria, donde, con respecto al cual yo me quiero oponer, presento un memorial diciéndole al juez que me voy a oponer a ese proceso de jurisdicción voluntaria o que ya me opuse y le acompaño una copia de la demanda como para que el juez tenga conocimiento de que no puede continuar con esas diligencias. Y por aparte presento mi demanda, que es una demanda corriente.
cumpliendo todos los requisitos de una demanda. Y la demanda, por supuesto, un hecho relevante es precisamente que existen esas diligencias, y lo que estoy haciendo es imponiéndome a ellos. Y pues, por supuesto, las razones por las cuales pongo las diligencias. Y en peticiones, algo así como básico, que no podamos. Se declara con lugar la demanda y en consecuencia que no puede continuarse con la tramitación de tal diligencia. ¿Estamos? ¿Lo veo alzado entonces? ¿No puede venir la subasta voluntaria? No.